Quizá uno de los poetas, si no el más importante de nuestra historia, que no tenemos una tradición que venga de los tiempos de la colonia, ni mucho menos, en materia de poesía. Quizá el gran poeta sea don Antonio Medir Bolio. Algunos le critican muchas cosas. Una de las cosas que le critican es que un día le cantó a la Casa de Montejo y a la Conquista, y al día siguiente, tiempo después, le cantó a Manelik. Los dos poemas, uno es romántico y el otro no tanto, bueno, son estupendos, maravillosos. Hay que decir además que fue romántico, fue modernista y luego fue vanguardista en el mejor de sus poemas, que es Mi tierra es mía. Bueno, dicen, este no es un poeta, porque la función de un poeta es revelarnos un misterio del universo. Si hoy me dice una cosa y al día siguiente me dice lo contrario, yo no estoy seguro que esto sea válido. Se le critica mucho porque él, que tenía un puesto federal, se le acercó a Victoriano Huerta y le ofreció un préstamo que le iban a hacer los hacendados yucatecos por $8 millones. O 8 millones de pesos, digamos, no de dólares, de pesos. No se pudo concretar esta operación. Tiempo después, Venustiano Carranza manda a Eleuterio Ávila y dice, ese préstamo que le iban a dar a este traidor que mató vilmente y traicionó vilmente al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, que fue gobernador de Yucatán, ese dinero me lo van a dar a mí ahora, lo van a dar a la revolución. Y así fue, entregaron el dinero a las distintas personas. Esto impidió totalmente que don Antonio, que además era un individuo muy agradable en su trato, que don Antonio pudiera ocupar la gubernatura de Yucatán, que fue su sueño. Hizo varios intentos, varias campañas inclusive. Todo un grupo de políticos de ese entonces, importantísimos, que alguien tiene que investigar y presentar algún trabajo más sólido sobre ellos. Estoy hablando de don Max Peniche Vallado, de don Leopoldo Peniche Vallado, de don Luis Peniche Vallado, de don Manuel Pasos. Estoy hablando de Humberto Lara y Lara. Estoy hablando de don Antonio Betancourt Pérez. Yo no creo que encaje aquí. González Beita no pertenece. Bueno, perteneció cuando fue gobernador, se apoyó mucho en ellos, se casó con doña Blanquita, que era pariente de la esposa de uno de ellos. En fin, yo creo que sí, pero no perteneció, vamos a decir, a ese núcleo que tuvo una gran importancia en la política yucateca hasta que el alemanismo y el PRI corporativo los masacra, los hace a un lado completamente. Bueno, ellos se reunían en torno a don Antonio. Yo creo inclusive que intentaron algunos de ellos que fuera el gobernador que se quedara en lugar de Marentes, cuando Marentes ya se lo llevan. Don Antonio Betancourt no, porque él siempre estuvo muy claro en la jugada que hizo Medir Bolio y no quiso que se le moviera mucho la idea, porque además no venía bien. No venía para nada bien y él no quería que esto se le hiciera una precampaña, porque lo único que se iba a lograr es que saliera ese detalle que le impidió llegar a la gubernatura. No así a la senaduría, porque él se murió siendo senador de la República y un revolucionario después de haber hecho esto con este repugnante personaje que fue Victoriano Huerta, que fraguó inclusive el horroroso crimen a el hermano del presidente, don Gustavo Amadero, cosa espantosa. Vasconcelos dice en uno de sus libros que esa noche, la noche que martirizaron de una forma ignominiosa, de una forma incalificable a don Gustavo Amadero,
ese día empezó la tragedia de México que se iban a vivir en los años de la Revolución. Toda la violencia, todos los crímenes, uno tras otro, Carranza, Zapata, Villa. Eso lo dice Vasconcelos en uno de sus libros. Allá empezó todo. La noche terrible de don Gustavo Amadero. Pero bueno, yo creo que eso no le quita, yo no estoy seguro que eso le quite ningún mérito como poeta, que es lo que fue, y se le acerca mucho, quizá lo rebase en algún momento dado, por ser más leal a sí mismo, Fernando Espejo. Nada más que Fernando Espejo tiene un problema. Escribió poco, unos años. No, en cambio, don Antonio tiene una obra vastísima, muy vasta. Y fue, como dije, todo lo que se podía hacer. No se negó a enfrentar los retos, los desafíos de la modernidad, y los enfrentó muy bien. Quizá su mejor poema sea Mi tierra es mía, y es totalmente vanguardista. Digamos, fue romántico, fue modernista y fue vanguardista. ¿Y en qué forma? Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea la próxima. A lo mejor se le gusta.